Vamos a hacer algunas consideraciones al proyecto de ley 010 del 2020 que pretenden ser lo suficientemente ilustrativas para efectos de tener un concepto frente a lo que es su contenido, aclarando que este tipo de marco normativo que se pretende tramitar para convertirlo en rey de la República merece ser analizado desde diferentes perspectivas. La primera es identificar qué es lo que dice su título. Y el título establece que por medio de esta norma se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 del 2015 y la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta norma que pretende ser adoptada procura desde el supuesto título garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social. Entonces, la primera verdad que tenemos que identificar es que este tipo de proyecto de ley no afecta a los regímenes especiales de salud, como por ejemplo el del magisterio. De tal modo que cobija es a la población que está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud dentro del esquema de aseguramiento que está representado por unos actores dentro del sistema que son los aseguradores del régimen contributivo y del régimen subsidiado como los responsables del aseguramiento. Pero detengámonos en ese primer componente, garantizar el derecho fundamental a la salud. Es decir, que si esto es el mecanismo o el vehículo para garantizar ese derecho, es bienvenido el proyecto de ley, puesto que está precisamente garantizando algo que es vital y fundamental para todos los colombianos cobijados dentro de este sistema protector de aseguramiento, como es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eso en el teórico, de acuerdo con lo que el mismo título establece, que es de conformidad con la Ley 1751 del 2015. ¿Cuál es esta ley? Para poder identificar la aplicabilidad que tendría dentro del contenido y posterior aplicación en la práctica del ejercicio ya como ley de la República. La ley 1751 del 2015 es la famosa ley estatutaria de salud, que muchos de ustedes han leído, han conocido y han hablado de ella. Es un logro definitivo que se gestó en el año 2015 y que permitió algo que solamente Colombia lo tiene a nivel de Latinoamérica, una ley estatutaria de salud, es decir, una ley que definió el ámbito del derecho fundamental a la salud de quienes habitan en este país, sin distingo de raza, de credo, de partido político, de formación académica, de edad, ni de ubicación geográfica. Entonces, si en el teórico del título hay cumplimiento en lo que se pretende como contenido, sería bienvenido este proyecto de ley porque estaría ratificando lo que establece la ley 1751 del 2015 en lo referente a la ley estatutaria, defendiendo el ámbito de ese derecho fundamental a la salud. Y el tercer punto es el que le brindaría, de ser cierto, la sostenibilidad financiera del sistema de salud, que como ustedes conocen es cuestionado, es permanentemente sujeto de crítica ante la insolvencia, inviabilidad financiera y liquidez de muchos de sus actores, aunque existan suficientes recursos dentro del sistema para ser distribuidos en interacción entre los diferentes actores. Entonces, tenemos que entender que si este título es cierto, sería conveniente para quien es sujeto de aplicación como beneficiario de esta ley eventual de ser sancionada como tal, puesto que ahora apenas es una intención presentada en el Congreso para tal efecto. Un poco de historia. Hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos y para saber para dónde vamos. Este es un proyecto de ley que ha sido radicado 2 veces en el Congreso de la República, que es el escenario legislativo de nuestro país, donde se debaten, se construyen y pasan a sanción de la República si son aprobadas en el Congreso las leyes. En el año 2020 se radicó el 20 de julio por primera vez este proyecto de ley. ¿Y cuál era el génesis de esta iniciativa de reforma al sector salud? Tenemos que identificar que este proyecto de ley correspondía al programa de gobierno que fue diseñado como campaña proselitista de un fallido candidato presidencial, el señor Germán Vargas Lleras.
al no ser elegido como tal, insistió a partir de alianzas partidistas con el gobierno en turno presentar su programa de gobierno del sector salud como la reforma integral al sistema general de seguridad social en Colombia. Así las cosas, a partir de una iniciativa del Partido Cambio Radical, se genera su radicación en el Congreso en el año 2020 y contó con el respaldo del gobierno al darle mensaje de urgencia para darle celeridad al trámite dentro del Congreso de la República. Sin embargo, este tipo de texto presentado en el año 2020 ante el Congreso, a pesar de las 8 audiencias públicas que se realizaron en 8 ciudades distintas del país, no logró la aceptabilidad, ni la receptividad, ni el feeling, ni identificación con los diferentes actores del sector, incluyendo los prestadores, incluyendo los profesionales de la salud, incluyendo las diferentes ligas de usuarios y de pacientes, y mucho menos por parte de quienes deberían generar la mayor posibilidad de atracción hacia el contenido del texto, que eran las poblaciones de pacientes que estaban padeciendo las inclemencias de un sistema que no ha generado el cumplimiento de lo que en teoría brinda, como es la protección cuando se está sano y la atención cuando se está enfermo y la rehabilitación cuando ya se ha superado la enfermedad por tratamiento y recuperación de la persona. Entonces, no trascendió hasta ley de la República. Este proyecto finalmente se guardó en la nevera de las iniciativas legislativas, pero sufrió un maquillaje de tal modo que se presentó de otra forma con un capítulo nuevo en su contenido, pero indiscutiblemente su sentido siguió inmodificable. Eso generó unas reacciones en el año 2021, que es donde estamos en este momento, y a partir de la nueva radicación que se hizo de este proyecto de ley en el mes de marzo en el Congreso de la República, nuevamente por una alianza partidista orientada principalmente por el partido de gobierno en forma aliada que establece el Partido Cambio Radical, no generó la receptividad nuevamente por parte de las diferentes instancias que debieran ser sujeto de beneficio de este proyecto de ley. Algunas de las calificaciones que ha tenido este proyecto de ley hasta el momento. Se dice que es más de lo mismo, que es inoportuno, que es distractor para desviar la atención frente a lo que está ocurriendo realmente en el país, que resulta innecesario en este momento, que es inconveniente, inclusive que está viciado de trámite. Algunos ya han estudiado el caso del proceso del trámite y lo dicen que es inconstitucional. Otros dicen que hay la imposibilidad de resolver y abordar y corregir los problemas estructurales del sistema. Algunos lo han llamado entuerto, generador de confusión y hasta paradójicamente incumplidor de la ley estatutaria de salud, que justamente dice garantizar. Entonces, todo esto que está entre comillas, que está en esta filmina y en la siguiente, lo he tomado de opiniones registradas en los diferentes medios de comunicación, especialmente los escritos, donde la textualidad de la transcripción de estas definiciones o calificaciones se llega a una línea final donde dice que aunque en el título, como podemos recordarlo, que aquí se establece que garantiza el derecho fundamental a la salud en los términos de la ley estatutaria o ley 1751, aquí se dice dentro de los referentes que se han mencionado que resulta ese texto incumplidor de la ley estatutaria de salud que justamente dice garantizar. Entonces ahí nos quedamos un momento para hacer un análisis reflexivo. Si este proyecto de ley incumple con la ley estatutaria de salud que justamente define el ámbito del derecho fundamental a la salud, entonces tenemos que concluir que no garantiza el derecho que está establecido debe ser para todos los ciudadanos. En otras palabras, aunque su título dice que lo hará, paradójicamente su contenido lo controvierte, lo contradice e inclusive lo bloquea. Y esto lo vamos a ver a través de unas reacciones que se han dado, porque si hay algo que produjo este proyecto de ley y es que logró un acuerdo en lo fundamental, pero un acuerdo en lo fundamental a partir de quiénes, entre este grupo de interés que incluyen los gremios nacionales que agrupan a los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, a los aseguradores, tanto del contributivo como del subsidiado,
los médicos, las asociaciones de profesionales de la salud, las sociedades científicas, además de las organizaciones sociales, las ligas de pacientes, las asociaciones de usuarios, los sindicatos del sector y también los de fuera de dicho sector. Inclusive está aquí FECODE respaldando este acuerdo en lo fundamental. Ya explico cuál es. Las centrales obreras, los analistas sectoriales y los generadores de opinión. Pero se pusieron todos de acuerdo en lo fundamental, no para apoyarlo, sino para controvertirlo, rechazarlo y generar una acción que le asiste a la ciudadanía como derecho plantear ante el Congreso de la República cuando un proyecto de ley resulta inconveniente, inoportuno, inconsistente y que atenta contra un derecho fundamental, y es solicitar el archivo de dicho proyecto. Sin embargo, hasta este momento, la atención primaria del pueblo colombiano estuvo centrada principalmente en el rechazo y lograr archivar el proyecto de ley de la reforma tributaria. Y mientras se discutía esto, obviamente era captadora de la atención en razón a que era una agresión al bolsillo, al ingreso y al sustento de los colombianos. Se daba trámite de manera rápida ante el mensaje de urgencia del gobierno al proyecto de ley de la salud que pretende reformar a través del texto que se establece en el proyecto de ley 010 del 2020. Sin embargo, este tipo de controversia que se ha generado y que ahora empieza a despertar en todas las regiones del país, porque ya el tema de la tributaria fue retirado, entonces empieza a generarse la posición de quienes están opinando una vez se revisa el contenido de ese texto de proyecto de ley. Y tenemos entonces una primera reacción y es una solicitud de archivo que ustedes a la izquierda de la filmina reconocen, una carta dirigida al Congreso de la República que no fue una carta menor, fue una carta que fue suscrita por 230 organizaciones. ¿Cuáles organizaciones? Las que aquí se plantean: los gremios, los grupos de interés, las sociedades científicas, los sindicatos, todos aquellos que se encontraron debidamente asociados desde la funcionalidad de una dinámica social y que han opinado definitivamente que resulta no procedente el texto de este proyecto de ley. Pero además esta carta se acompañó con la rúbrica de 1.060 personas naturales. Es decir, fue una carta que consolidó una posición que estableció, como les dice en el lado derecho de su diapositiva, de su imagen, una carta en la que se solicita al Congreso el archivo del proyecto de ley que se ha definido como el proyecto de ley 010. A través de la labor que hemos realizado algunas personas que hemos tenido la oportunidad de analizar el contenido de los artículos uno a uno y le hemos hecho la doble columna de análisis, conveniente o no, pertinente o no, y si es lo que necesita Colombia como una reforma para modelar nuevamente este sistema y darle la solución que tanta gente pide. Hemos logrado conversar con algunos congresistas de la República y algunos inclusive coautores de esta iniciativa y hemos generado resultados como estos. Aquí tenemos una carta que el domingo en la noche generó el senador Armando Alberto Benedetti Villaneda, que es uno de los coautores de esta iniciativa, quien presentó ante la presidencia y la Secretaría General del Congreso, siendo un coautor de esta iniciativa, la solicitud de archivo. Y me voy a permitir leer por qué razón lo está estableciendo y lo está planteando ante el Congreso de la República, ante quien él, como uno de los coautores de la iniciativa, radicó en el mes de marzo este proyecto de ley. Convencido que es necesario e inaplazable dar un debate de fondo acerca de nuestro sistema de salud, los integrantes del Congreso de la República debemos comprender, y aquí es donde viene la razón, que esta iniciativa dista mucho de los reclamos y necesidades actuales de la población colombiana y no es un buen punto de partida para iniciar tal discusión. Entonces, amable auditorio, que estamos hoy reunidos alrededor de esta temática que a todos nos afecta, independiente que hagamos parte de los regímenes que son sujetos de interacción dentro del Sistema General de Seguridad Social o no, si uno de los coautores de esta iniciativa ya ha llegado a una circunstancia de razonamiento donde identifica, detecta y reconoce la inconveniencia de esta iniciativa, porque según él mismo
está lejana de ser la solución a los reclamos y necesidades de la población colombiana en el tema de la salud, pero además no es un buen punto de partida para iniciar la discusión. Ya ustedes juzguen desde su propio análisis reflexivo si conviene o no que esto siga su trámite para convertirse en ley de la República. Y por ello, en el día del lunes fue radicado una carta abierta al Congreso nuevamente, en el que a partir de los gremios del sector salud se está planteando toda una serie de razones, de posiciones, de conclusiones que invitan de manera sana, lógica y coherente a que no progrese más en su debate este tipo de proyecto de ley por inconveniente. Yo considero que cuando uno analiza una norma desde la generalidad, no desde la especificidad, uno puede hacerlo desde dos perspectivas. Una viendo el vaso medio lleno, es decir, lo que contiene, y otra viéndolo desde el vaso medio vacío, es decir, lo que no contiene y debería tener para darle tranquilidad al ciudadano que lo que va a ser sancionado le va a convenir. Yo he hecho el ejercicio a partir del vaso medio vacío, porque si ya un coautor está diciendo que no es conveniente el texto, ¿por qué nos vamos a desgastar buscando conveniencia en lo que ya quienes la hicieron reconocen que no es lo que sirve para la necesidad puntual de los colombianos en este momento? Y ese análisis del vaso medio vacío nos lleva a cruzar unas preguntas que corresponden a las inquietudes e incertidumbres que tienen muchos colombianos y que deben ser respondidas, solucionadas por una verdadera reforma a la salud que se considere asertiva, pertinente, ideal frente a la problemática. La primera pregunta es la que invita a la coherencia y a revisar si finalmente está concordante con un gran marco legal que en este momento existe como protector de todos los colombianos. Y es si esta iniciativa, el proyecto de ley 010 del 2020, cumple y hace cumplir la ley estatutaria de salud que definió el derecho fundamental a la salud. Es claro que no lo cumple. ¿Por qué? Porque la inconveniencia a través del análisis de su contenido demuestra que antes que buscar su desarrollo y garantía de cumplimiento, le coloca trabas, le coloca dificultades y le coloca todo un escenario de imposibilidad para que el colombiano de a pie pueda disfrutar desde una perspectiva sana, oportuna, expedita, su atención que requiera, independiente si es para lo hospitalario, independiente si es para lo ambulatorio, independiente si es para fines diagnósticos, independiente si es para fines terapéuticos, y por lo tanto, cuando una norma que va a ser sancionada no garantiza que se va a hacer cumplir esta ley estatutaria, definitivamente no es procedente dejarla que avance en su trámite. Preguntamos en segunda instancia, ¿este proyecto de ley le devuelve al Estado la rectoría, la dirección y autoridad sanitaria de la política de salud con una alta participación de la sociedad civil? No lo contempla, porque le vuelve a dar a actores del sistema, ignorando la participación ciudadana y comunitaria, la posibilidad de decidir y tener injerencia en la construcción de la política pública de salud, pero además en la construcción de soluciones viables al mejoramiento del enfoque para hacer cumplir el derecho fundamental a la salud. Nueva pregunta y nueva respuesta negativa. La tercera, garantiza la atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad. No lo hace porque en su contenido establece unos mecanismos restrictores de acceso al momento de la atención que se relacionan con la capacidad de pago frente a algunas atenciones que estarían por fuera del plan de beneficios y que serían sufragadas, costeadas, financiadas con el bolsillo del afectado. Cuando esto se genera, se establece una inequidad en el principio del acceso a los servicios y por lo tanto no puede permitir atención integral en salud a la población. ¿Qué pasa con la red pública hospitalaria, que es el principal patrimonio social de la comunidad y es el que establece en muchos sitios del país la única opción de oferta de prestación de servicios? ¿Se fortalece o por el contrario lo debilita? En el proyecto de ley se contemplan mecanismos para establecer
la fusión, que es un mecanismo escondido, un poco solapado del mecanismo de liquidación de componentes hospitalarios de la red pública de este país. Si esto va en contra precisamente del fortalecimiento, entonces muy probablemente se deja evidenciar que no es la solución frente a este aspecto puntual. Ahora, es bueno la infraestructura de prestación de servicios tenerla adecuadamente. Es buena tener la dotación correspondiente desde el punto de vista de equipos biomédicos y bioindustriales para garantizar los procesos de atención, diagnóstico y tratamiento de las personas. Pero ¿quiénes son los que manejan estos equipos? Un hospital con equipos no se maneja solo. El hospital requiere del talento humano en salud debidamente capacitado a partir de una construcción de una clara política pública de desarrollo de este talento humano en salud. Y esta ley no la contempla. Un proyecto de ley que no contemple el adecuado proceso formativo, desarrollo intelectual, ético y cultural, teniendo en cuenta como referente de crecimiento la educación profesional y el digno reconocimiento en pago de este esfuerzo por parte del talento humano que trabaja en el sector, es una ley que no resulta conveniente. ¿Qué pasa con lo que tradicionalmente escuchamos como infracciones que se le hace al sistema, tanto por personas desde lo individual hasta instituciones desde el componente del aseguramiento o de la prestación del servicio? Nos quejamos porque no existe una real forma de sanción que impacte y deje en evidencia que quien hace la trampa recibe el castigo. Se requiere entonces un fortalecimiento al proceso inspectivo, vigilante y controlador de la salud a través de una consolidación de toda una serie de herramientas técnicas que permitan sancionar y suspender a todos quienes se vuelan la escuadra, hacen trampas y no cumplen con sus obligaciones dentro del sistema. Pero dentro del proyecto, este tipo de mecanismo que debería ser parte importante no se contempla. Entonces, continuarían siendo vigentes las maneras de infringir, no respetar e ignorar la normatividad, y seguiríamos evidenciando paseos de la muerte, personas que son mal atendidas y no pasa nada, e inclusive personas que fallecen sin tener que fallecer y no pasa nada para quienes permitieron que esto ocurriera. Y volviendo al tema del talento humano en salud, existe de manera innegable una condición precarizada del componente laboral de quienes trabajan en el sector salud, tanto en lo público como en lo privado. En este momento, de acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la Nación, por cada 100 personas que trabajan en el sector salud, menos de 30, 28%, están debidamente formalizados, es decir, que cuentan con un respaldo protector de buena vinculación a través de contratación formalizada en lo legal, con reconocimiento de las prebendas de ley que debe recibir toda persona que trabaja, que se ha formado académicamente y que se expone a un riesgo en la prestación del servicio. Sin embargo, es conocido entonces que el restante porcentaje, que es el mayoritario, algo así como el 72%, está por fuera de esta protección y requiere una verdadera política de formalización laboral, donde se le reconozca la remuneración adecuada, donde se le pague oportunamente la remuneración adecuada, donde se genere una vinculación con todas las garantías laborales y a través de una contratación como debe ser. Es obvio que cuando una contratación no se hace como debe ser, quien así se vincula a una entidad no está a gusto, no está plenamente conforme y por lo tanto su labor, su prestación viene afectada, y eso afecta negativamente la calidad del servicio que brinda, con la afectación obviamente en la atención que reciben quienes son así atendidos. Cuando hablamos de los diferentes componentes de crisis dentro del sector, identificamos una política de control de precios de medicamentos bastante flexible, aunque hayan hecho correcciones en los últimos años, y que contribuye a que los recursos del sector, que son pagados por todos los que estamos en el sistema, finalmente sean más que los que debieran ser pagados. ¿Por qué?
porque no existe una decidida política pública para el control de precios de medicamentos en todos los eslabones de la cadena, desde el que produce el medicamento, desde el que lo distribuye, desde el que lo recepciona, desde el que lo lleva al sitio de dispensación y hasta el que lo dispensa y finalmente el que lo adquiere. Todo esto genera no un valor agregado, sino un costo agregado que finalmente afecta financieramente al sistema. Entonces, si uno de los puntos que decía el proyecto de ley en su título, que era garantizarle la sostenibilidad financiera al sistema, no aborda una decidida política pública para el control de precios de los medicamentos, entonces no está contribuyendo a brindar sostenibilidad financiera al sistema. Y aquí ya nos vamos a lo técnico, es muy técnico, pero afecta igualmente la prestación del servicio y a todos nos interesa. Y es si este proyecto de ley está decididamente acorde con lo que Colombia necesita desde el punto de vista epidemiológico, sociodemográfico, en la estructuración de una reforma que financiera, clínica y desde los determinantes sociales de la salud permitiría un buen servicio de prestación de servicios de salud a la población. Si no cumple con todas las anteriores condiciones que son exigibles, que son innegociables para quien pretende un buen servicio, es obvio entonces que no es la solución que se quiere vender, que se quiere colocar como la anhelada forma de corregir lo que hasta ahora ha venido funcionando mal. Y cuando nosotros finalmente llegamos al punto de la ley estatutaria, donde se habla que un servicio público como es la salud, a cargo del Estado de manera directa cuando se presta por los entes públicos o a través de los privados, pero ejerciendo función pública de prestación de un servicio fundamental como es el de la salud, no está acorde con alguno de los principios de oportunidad, pertinencia, calidad, acceso, universalidad, equidad, y esto no lo cumple, es muy difícil que alguien vaya realmente a sentirse beneficiado con una norma que así se adopte. Por eso, más que entrar en detalle frente al articulado y el contenido que ya ha sido cuestionado y analizado, yo después me voy a permitir enviarle a Nubia algunos enlaces donde aparece el análisis de cada artículo de este proyecto de ley y por qué no resulta conveniente y por qué sí debe ser modificado lo que allí se encuentra. Vamos a hacer el análisis práctico. Si estas 10 preguntas que han sido aquí analizadas, que son las que debe dar respuesta de manera afirmativa, una verdadera reforma a la salud para que sea asertiva en su objetivo, que es, de acuerdo con el título, generar una reforma para garantizar que lo que dice la ley estatutaria en lo referente al derecho fundamental sea cierto y se fortalezca, pero además sea sostenible financieramente el componente de seguridad social en salud en Colombia y no lo logra, entonces eso nos debe llevar a una conclusión contundente. Y es, si este proyecto no brinda respuestas afirmativas a estas preguntas, no solo merece el archivo, sino que hemos acuñado un término para hacerlo más patético y pedagógico, sino que debe titanizarse, es decir, que se hunda como el Titanic y permita entonces iniciar de cero la construcción de una verdadera reforma consensada, pero asertiva frente a la múltiple problemática de este complejo sector. En otras palabras, no puede entrar el país en un desgaste a través de la acción legislativa de aprobar un texto inconveniente ante un complejo sector como es el de la salud, que debe garantizar precisamente la protección al ciudadano que se encuentra sano, pero también la recuperación y la atención en salud para aquel que se encuentra enfermo. En ese orden de ideas, las consideraciones al proyecto de la Ley 010 del 2020 en este momento invita, conduce, nos lleva a una conclusión. Si quienes han participado en su construcción ya han dicho que no es la solución, si quienes habrían de ser como resultantes los beneficiarios ya han dicho que no es lo conveniente, si quienes analizan y como expertos opinan y presentan como conclusión que no resulta lo que va a mejorar definitivamente el actual modelo de prestación de servicios en Colombia,
para aquel desgaste de todo un país de tener que tramitar un proyecto de ley que no va a garantizar este derecho. La invitación sana es que así como fue radicado en el Congreso, sea el mismo Congreso, a partir de la instancia correspondiente, que declare su archivo. Y segunda, y ahí sí, arrancar de cero la construcción de una solución consensada a través de todas las fuerzas participantes, pero que conduzca a una posición asertiva frente a esta circunstancia. Les agradezco mucho el haberme escuchado, pero más por haber colocado dentro de su agenda del día un espacio para pensar en un sistema que, aunque creamos que es distante a nosotros, resulta cercano, porque lo que le afecta a un colombiano cercano o distante a nosotros también nos afecta a nosotros mismos. Muchas gracias.